Buen día, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Efesios 3, del 1 al 13. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
¿Qué tal, mis amados hermanos? Gracias a Dios, pronto nos vamos a reunir, ya que algunos de ustedes han externado sus inquietudes al respecto. Le doy gracias a Dios por ello. Ya falta poco, pues nuestros jóvenes de 18 años y más ya recibirán la segunda dosis contra el virus. Por lo que sigamos orando, hermanos, para que tengamos todo listo para el día esperado, donde todos podremos encontrarnos juntos adorando y glorificando a nuestro Dios en el templo. Dios siga bendiciendo sus hogares, Dios bendiga nuestra iglesia y proteja a todos nosotros. Por lo que sigamos compartiendo a cuantos más podamos de la salvación que hay en Jesucristo. Hablemos entonces con familiares, amigos y vecinos, compañeros de trabajo, en fin, incluso con la gente que esté a nuestro alrededor. Gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros, porque nos ha permitido gozar de salud y su protección. Sigamos firmes en el Señor, orando y en adoración, enseñanza y proclamación de su santo nombre. Oremos por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos y pidámosle de su gracia, su poder y fortaleza. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, en este domingo que nos permites estar todavía aún por este medio, honrando y glorificando tu santo nombre en compañía de todos aquellos nuestros hermanos que están conectados. Gracias, Señor, porque nos permites honrarte y glorificarte juntos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que podamos hacerlo prontamente bajo tu dirección y tu cuidado, en forma presencial en el templo. Pero gracias, Señor, porque tu iglesia aquí reunida, honramos y glorificamos tu nombre. Bendícenos, Señor, te necesitamos. Queremos honrar tu palabra, Señor, al meditar en ella. Háblanos, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, al meditar en la palabra de Dios, estemos atentos y dispuestos para oír y hacer conforme a lo que Dios hable por medio de su palabra. Por lo que el texto bíblico que ya leímos es Efesios 3, del 1 al 13. El texto lema de esta serie de sermones en Efesios está en el capítulo 1, verso 3, que al texto dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo que hoy toca que memoricemos, Efesios 3, versículo 10. Y al texto dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un hermoso texto, hermanos, que vamos a meditar en él. El título de sermón de este domingo es la revelación del misterio dado a la iglesia. La revelación del misterio dado a la iglesia. Déjeme hacer una pequeña introducción para el sermón, hermanos, en lo que hemos visto. En lo que hemos visto hasta hoy, en los primeros 2 capítulos de esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos ha dado mucho a qué pensar. Hemos visto que debemos de vivir las bendiciones con que nos ha bendecido Dios el Padre, porque nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es por eso que Pablo ora al Padre para que los creyentes en Cristo nos sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, y alumbre nuestros ojos, hermanos, nuestros ojos de entendimiento, esto es, con la palabra de Dios, que es nuestra lumbrera en nuestro camino, en nuestra vida, y así conocer cuál es la esperanza a que hemos sido llamados, y saber, por supuesto, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de todos los creyentes en Jesús, o sea, los santos.
su iglesia, su pueblo apartado y llamado por él mismo. Pero también Pablo ora y nos enseña que debemos orar los unos por los otros, ¿se recuerdan? Debemos estar orando los unos por los otros en la iglesia, para que sea una experiencia en todos nuestros hermanos, la supreeminente grandeza de su poder. Es decir, que sepamos a vivir con el poder que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Que aprendamos a vivir con ese tipo de poder, hermanos. Esto es lo que el Espíritu Santo nos enseña a través del apóstol Pablo en su carta de Efesios. Por lo que la enseñanza es también saber que Jesús está victorioso, sentado a la diestra de Dios en los lugares celestes. Es decir, Jesucristo está ejercitando su ministerio de sustentador, de intercesor y guía a través del Espíritu Santo para que tú y yo, la iglesia, su pueblo, ejerzamos el poder suyo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra en nuestro tiempo, y no nomás en nuestro tiempo, sino en todo tiempo. Porque Cristo ha sometido todas las cosas bajo sus pies, dice la palabra. Es por eso también que ahora Pablo vuelve atrás para recordarnos quiénes éramos, ¿se recuerdan la semana pasada? Y cómo Dios nos ha transformado. Tenemos tantas riquezas como hijos adoptados de Dios que estamos tentados a vanagloriarnos, a jactarnos de nosotros mismos. Y se nos olvida que es por gracia, hermanos. Por gracia somos lo que somos. Por gracia somos salvos. No hay mérito alguno en nosotros, por lo que vivamos en esa gracia divina y cumplamos y participemos de esas obras, todas ellas buenas que Dios ha preparado para que todos los que hemos creído y recibido en Cristo vivamos en ellas. Es por eso que nuestra nueva vida comienza con la salvación, que Cristo nos ofrece y le hemos recibido por fe en Él. Restaurando nuestra relación con Dios, Cristo nos da de su paz, paz para con Dios. Además, sanando nuestro corazón, limpiándonos de todo pecado. Por consiguiente, Jesús puede sanar nuestras relaciones con los demás, restaurar nuestras relaciones en familia y en la sociedad. Es por eso que somos reconciliados por medio de Cristo. Él ha destruido los muros de separación que había entre Dios y nosotros. La Biblia lo expresa entre judíos y gentiles. Jesucristo de ambos pueblos hizo un solo pueblo, su iglesia. Hermanos, es cierto, nosotros, los gentiles, no teníamos conocimiento ninguno de Dios. En el mejor de los casos, de oídos habíamos oído. ¿Por qué? Vivíamos separados de Cristo. No se nos permitía ser ciudadanos de Israel. No conocíamos la promesa de Dios. No éramos parte de los pactos que Dios hizo con Israel. Vivíamos en el mundo sin Dios y vivíamos sin esperanza. Dice la palabra, por lo que ahora en Cristo nosotros, que estábamos lejos, nos hizo estar cercas. Y esto es por su sangre, hermanos. Es por eso que Jesús es nuestra paz, ya que su sangre nos redimió para con Dios y nos dio paz para con Dios, aboliendo en su carne las enemistades, dice la palabra. La ley de los mandamientos y expresada en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre, nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, es decir, a judíos y gentiles. Los hizo ya en un solo cuerpo, es decir, la iglesia. Por lo que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino en Cristo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificándonos, dice la palabra, edificados por los apóstoles y profetas, por medio hoy, ¿verdad?, de la Escritura inspirada por su Espíritu, siendo Jesucristo la principal piedra, lo más sobresaliente e importante para la iglesia, y en la Escritura también, las cuales dan testimonio de Él. Por lo que gocémonos y vivamos la vida en Cristo, edificados en Él y por Él, siendo la morada, nuestro cuerpo, del Espíritu de Dios. Con esto en mente, hermanos, hoy meditaremos en Efesios 3, versículos del 1 al 13.
la revelación del misterio dado a la Iglesia por el Espíritu. Por lo que consideremos en primer lugar cómo es revelado ese misterio. Consideremos la revelación del misterio dado a la Iglesia. En primer lugar, cómo es revelado el misterio. Veamos Efesios 3, del 1 al 4, que al texto dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El apóstol Pablo, hermanos, se considera un prisionero de Jesucristo para los gentiles. Ya vimos que para todo aquel que no es judío, para poder anunciarles a ellos el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, Pablo se consideraba prisionero. Prisionero viene de la palabra griega desmios y simplemente significa un cautivo, uno que está preso. Por lo que Pablo se considera un preso de Cristo, pero por voluntad propia, hermanos, y no por el que Cristo lo haya forzado. Podemos ver la primera enseñanza de hoy. Cristo necesita gente como el apóstol Pablo, que le sirvan voluntariamente y con actitud alegre. Podemos ver ahí en Filipenses 4:4 cuando Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por lo que, ¿por qué digo esto, hermanos? Muchos hoy en día dicen ser prisioneros de Cristo, pero actúan como si fueran prisioneros a la fuerza y como si Cristo los maltratara, menospreciando a la iglesia, viniendo a la fuerza a los cultos, conectándose hoy que transmitimos a la hora que a ellos les parece mejor, en lugar de estar unánimes juntos, hoy en este tiempo de pandemia. Este tipo de personas no queriéndose envolver y comprometer en las cosas de Dios. Hermanos, un prisionero hace lo que el que lo tiene prisionero le dice. Y nosotros como prisioneros voluntarios de Cristo, hacemos lo que Él nos dice. Por lo que Pablo también se considera prisionero de Cristo, porque en realidad él estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Estaba en la cárcel por causa de Cristo, por causa de predicar el Evangelio. Hermanos y amigos, Pablo no era prisionero por haber hecho algo malo que haya quebrantado la ley romana, sino por el odio de los judíos que los judíos le tenían. Judíos que no querían que Pablo predicase el Evangelio. Pablo se considera prisionero de Cristo. Podemos verlo en el versículo 1 que leímos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Esclavo de Cristo. Embajador en cadenas, nos dice también allá en Efesios 6:20. Por lo cual, soy el embajador en cadenas, dice la Escritura. Me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo no se consideraba un gran predicador, o el gran teólogo del momento, o el que mayor conocimiento y revelación tenía en ese momento, o un gran consejero y conferencista, o el mejor de los pastores, o cualquier otro título que lo haga grande? Aprendamos de este pequeño versículo que Pablo era una persona humilde y que en realidad ponía en práctica, al igual que los otros escritores del Nuevo Testamento, lo que Jesús les enseñó allá en Mateo 20, 26 al 28, que dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, los cristianos en Éfeso habían escuchado de la administración de la gracia de Dios para con ellos por el apóstol Pablo. La administración de la gracia de Dios es el ministerio que Pablo tenía de anunciar a los gentiles, aquellos que no eran de Israel,
el Evangelio y de hacerles saber que ellos también pueden ser parte de la familia de Dios. Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño, dice Pablo, Pablo que escribe, a mí que soy el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A Pablo le fue dado el ministerio de anunciar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Lo podemos ver en Gálatas 2:9. En Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por lo que el misterio, que es el plan de redención que incluye a los gentiles, ha sido revelado a Pablo por revelación, pero también lo explica en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, Lucas nos comparte en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El versículo 3 de Efesios, hermanos, nos dice, como antes lo he escrito brevemente. Puede ser interpretado como lo que acaba de decir en el capítulo anterior, 1 y 2, en los cuales habla de las múltiples bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, nos ha adoptado en Cristo, nos ha salvado por gracia. Somos hijos de Dios. Nos ha hecho parte de su familia y de su pueblo, la iglesia. Por lo que ahora el misterio nos es revelado al detalle. Veamos la palabra de Dios en segundo lugar. En segundo lugar, hermanos, podemos entender el misterio. Efesios 3, 5 al 7. Veamos el versículo 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo nos asegura que podemos entender cuál es el conocimiento que tiene en el misterio de Cristo. Pablo nos dice que no podemos entender, sino que podamos entender cuando leemos lo que él escribe. Hermanos, la palabra entender viene del griego noe y da la idea de que podemos comprender, entender, percibir, considerar. Por lo que este misterio se puede entender cuando leemos lo que Pablo escribe en la palabra de Dios que nos es dada. Por lo que el apóstol sabe es lo que nosotros sabemos, porque él nos lo ha revelado en sus escritos por medio del Espíritu Santo. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio del cual el apóstol habla no se reveló antes como ahora lo conocemos por medio de la Escritura. Esto mismo es confirmado por otras escrituras que nos aclaran esto mismo. Dice en Romanos 16, 25 al 26. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. También en Colosenses 1, 25 al 27 nos dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes la iglesia, ¿verdad? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Y para tener otro texto que nos confirme lo que estamos hablando, es 1 Pedro 1, del 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, estos pasajes nos declaran claramente acerca de este misterio que estuvo oculto en otros tiempos, pero que ahora es revelado por lo que fueron los apóstoles y los profetas quienes recibieron la revelación en el Espíritu. Este misterio que hasta el tiempo de los apóstoles les fue revelado para que la iglesia tuviera este conocimiento que tenemos en la actualidad, que Dios en Cristo nos ha encargado de predicar a los gentiles, o sea, a los incrédulos de todo el mundo, en todas las generaciones y hasta que Jesucristo venga. Por lo que, gloria a Dios, el misterio es revelado. Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Aquí encontramos el misterio revelado más explícitamente, ya que el misterio consiste en que los gentiles son coherederos, participantes de la misma herencia, así como conciudadanos del cielo. También vemos que los gentiles son miembros del mismo cuerpo, o sea, la iglesia. Ya no era nada más un solo pueblo, los judíos, sino ahora todo aquel que cree, aquel incrédulo es parte del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, los gentiles somos copartícipes de la promesa de Cristo. ¿De qué promesa habla? De la promesa que fue prometida a Abraham, la cual se cumplió en la simiente de Cristo. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Notemos que dice en tu simiente, no dice en las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Por lo tanto, de acuerdo a estos pasajes de la Escritura, los gentiles son coparticipantes de la promesa hecha a Abraham. Todo esto por medio del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, cuando una persona obedece el Evangelio de Cristo, esa persona viene a ser miembro de la familia de Dios. Efesios 2:19. Y goza de estas bendiciones. Hermanos, notemos claramente cómo es que esto se lleva a cabo por medio del Evangelio, lo cual significa que la persona necesita obedecer al Evangelio para poder llegar a ser coheredero, miembro del mismo cuerpo de la iglesia y copartícipe de la promesa. Por esto dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Si te preguntas, ¿por qué el Evangelio? Primero, porque es el poder de Dios para salvación. Segundo, porque por medio del Evangelio llegamos a ser coherederos, miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 4:4. Y copartícipes de la promesa. Por lo tanto, es importante que la persona obedezca al Evangelio de Jesucristo. Claro que sí. Y este es el misterio, ¿verdad? Este es el misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer, como ahora lo conocemos. Y muchos todavía lo desconocen. Por eso estamos aquí, por eso está aquí la iglesia. Efesios 3:7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Por medio de que llegó, preguntémonos, ¿por medio de qué llegó a ser ministro el apóstol Pablo? Por medio del Evangelio, del cual nos dice el versículo 6, por medio del don de la gracia que le fue dada. Y allí en 1 Timoteo 1:12 al 14 nos dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10.
Hermanos, según la operación de su poder, el apóstol Pablo reconoce que es por medio del poder de Dios y no por sus méritos o su capacidad o sus propias habilidades. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. Por lo que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Hermanos, en el versículo 8 el apóstol Pablo nos dice que él vivió, de lo cual destaca su llevamiento. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. Detengámonos. ¿Qué significa la palabra inescrutable? La palabra inescrutable viene del griego inexintos y significa que no puede ser trazado afuera, que no puede ser buscado, no puede ser comprendido. Esta palabra da la idea de no poder encontrar las huellas. Esta palabra significa que no es posible encontrarla. Las riquezas de Cristo son tan grandes y tan abundantes, pero no pueden ser buscadas, no pueden ser halladas. El amor de Dios es infinito, la sabiduría de Dios es infinita, el poder de Dios es infinito y nuestra mente humana está limitada hasta cierto punto para entender el amor de Dios que es tan grande y tan infinito. Por lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hermanos, es por eso que mucha gente no ha creído, porque es un misterio para ellos, no lo pueden entender. Tendrán religión, tendrán conocimiento incluso bíblico, pero no pueden entenderlo si no tienen fe en Jesucristo. Por lo que en tercer lugar, es la iglesia la encargada de revelar y difundir este misterio escondido. En tercer lugar, hermanos, es la iglesia la encargada de revelar y de difundir este misterio escondido. Efesios 3, del 10 al 11, que nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Queridos hermanos, el plan de Dios para la iglesia va mucho más allá de cultos gloriosos de alabanza y acciones de gracias. Va más allá de compañerismo cristiano. Va más allá de toda enseñanza de cómo experimentar las bendiciones de Dios. Va más allá de programas y proyectos de bienestar. Va más allá de cultos presenciales o por internet, televisión o radio. Va más allá de tener templos hermosos y llenos de gente. Sí, mi hermano, Dios quiere que la iglesia sea un ejemplo para que todo el mundo vea su poder y su amor. Él quiere sanar y salvar e impactar a toda la sociedad con los valores del reino de Dios. Pero su plan para la iglesia va más allá de este mundo, pues es trascendente en el tiempo y en la distancia en este mundo. Podemos entenderlo. Alcanza hasta los lugares celestiales, hermanos. Fíjense bien, hay principados, gobernantes, autoridades, potestades invisibles que aún no saben cuán grande es la sabiduría del poder de Dios, pues quizás aún no han nacido. Yo sé que parece increíble esto. Él ha escogido a nosotros, la iglesia, para mostrarles su carácter y sabiduría, su gran amor y misericordia. Este nuevo pueblo, la iglesia, que incluye todas las razas, culturas, clases sociales, es único, mis hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es único. El amor y la unidad que demostremos a pesar de todas nuestras diferencias es un testimonio poderoso del milagro de Dios en nosotros, su iglesia, hasta que Cristo venga por nosotros. Dios no usa a los ángeles para evangelizar al mundo, sino a nosotros, su iglesia. Estamos llamados a testificar aquí a nuestras familias, compañeros de trabajo, a todo el mundo acerca de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros y puede hacer por ellos. No creo que lo hagamos muy bien, hermanos, pero también estamos llamados a evangelizar a gobernantes, que no podemos ver esas personas encumbradas con poder, inteligentes, algunos famosos, adinerados, gobernantes de este mundo. Este es un gran privilegio y responsabilidad ¿de quién? De la iglesia, hermanos.
Pocos son conscientes de esta responsabilidad. Aparentemente algunos de estas personas, de los gobernantes de este siglo, los ricos, los famosos, este tipo de personas, los eminentes según este mundo, están observándonos para ver si Dios realmente puede transformar una vida. Por eso hemos de ser testigos a todas las personas. Quieren saber si son meras palabras y si la iglesia va a fracasar como fracasó Israel. Por lo que compartamos este misterio a esta gran nube de testigos que hay alrededor nuestro. Ese misterio ya sabemos cuál es y tiene que ver con mucho con los gentiles, con los incrédulos. Es para ellos. Fue para nosotros y ahora es para ellos. Es para todas las naciones. Este misterio estuvo escondido en Dios, que creó todas las cosas, y lo ha revelado por medio de sus profetas y sus apóstoles a la iglesia, para que prediquemos el evangelio de Jesucristo. Por lo que, hermanos, es la responsabilidad y privilegio de la iglesia. Leamos Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios? El misterio que los gentiles ahora pueden obtener la salvación por medio de la predicación y obediencia a la palabra de Dios. Ese es el misterio revelado. Que los gentiles, los incrédulos, pueden obtener salvación mediante la predicación de Jesucristo. Que Él vino a morir, a ofrecerse en sacrificio por ellos, su sangre derramada en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección. Cuando entienden eso, el que no es creyente y entiende eso, es salvo. Esa es la predicación. Que tiene que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y Dios le va a perdonar. Esta sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, por todo el mundo, hermanos, los cuales implica que toda la creación puede aprender del plan de redención, del misterio escondido por medio de la iglesia. Amén. Por último, veamos lo que el apóstol enseña. Allá el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, está hablando de los profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan los ángeles. Mirar los ángeles, dice la palabra. Por lo que ahora los ángeles en los lugares celestiales, hermanos, aprenden de la sabiduría de Dios, que es el plan de redención para el hombre. Mientras tanto, la iglesia que predica el Evangelio y trae más almas a Cristo está dando a conocer la sabiduría de Dios a los ángeles en los lugares celestiales. Esta es otra razón poderosa por la cual debemos evangelizar al mundo entero, para dar a conocer la sabiduría de Dios. Hermanos, una tremenda responsabilidad que tiene el cuerpo de Cristo, la iglesia, es dar a conocer la sabiduría de Dios, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El plan de Dios para redimir a los hombres, a judíos y a gentiles, se hizo antes de la fundación del mundo. Podemos verlo ahí en 1 Pedro 1:18-20, en Efesios 1:4. La muestra de la divina sabiduría de Dios por medio de la iglesia es de acuerdo al propósito eterno en Cristo. Esto nos deja claro que la iglesia no es un segundo plan, no es el plan B, aún o un puente, ¿verdad?, para conectarla a algún otro tiempo que Dios tuvo en su mente, como enseñan los premilenianistas. No es un plan B, hermanos. La iglesia estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Podemos verlo en Hechos 20:28, 1 Pedro 1:18-20. Efesios 3:12 nos dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hermanos, dado a que la iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, esto nos causa seguridad y confianza por medio de la fe en Jesús. Solo por medio de la fe en Cristo, el cristiano llega a poder obtener seguridad y confianza. Podemos acercarnos al Padre por medio de la fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice ayer Hebreos 11:6. En Cristo tenemos
todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:13. Tenemos el privilegio de ser adoptados hijos de Dios. Efesios 1:5. Tenemos el perdón de pecados. Efesios 1:7. Tenemos la herencia habiendo sido predestinados. Efesios 1:11. Tenemos la reconciliación. Efesios 2:13. Tenemos la entrada al Padre. Efesios 2:18. Tenemos seguridad y acceso al Padre. Efesios 3:12. Algo muy importante que debemos de entender es que esta confianza y acceso solo la tienen los que tienen fe en Jesucristo. Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dado a la confianza y seguridad que tenemos por medio de la fe en Cristo, y también por haberles aclarado el misterio de Cristo, el apóstol le pide que no desmayemos por las tribulaciones, las cuales son para la gloria de ellos, ya que el evangelio necesita ser predicado. Venga lo que venga, pase lo que pase, el evangelio debe seguir siendo predicado. Algo importante que aprendemos es que aun cuando el apóstol estaba en la cárcel, como nos dice allá en Efesios 3:1 y en Efesios 6:19, él exhortaba a los hermanos de Éfeso a que no desmayaran. Los hermanos de Éfeso deberían de ser los que consolaran a Pablo por estar en la cárcel, pero al contrario, Pablo es el que los exhorta, los anima. Las tribulaciones de Pablo eran para gloria y beneficio de los cristianos. El apóstol siempre consideraba sus tribulaciones como algo que traía beneficio a la obra y a los hermanos, como dice ya en Filipenses 1:12-14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Qué hermoso! Pablo considera sus tribulaciones como algo leve. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sabía que Jesús ya había dicho que vendrían tribulaciones. Pablo lo sabía también. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos los hombres, de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por todo esto, era necesario para que los hermanos escucharan el evangelio y conocieran el misterio escondido desde los siglos en Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Efesios 3:10. Cumplamos entonces, hermanos, el plan de Dios en nuestra iglesia. Revelemos el gran misterio a los incrédulos. Oremos. Nuestro buen Dios, te pedimos, Señor, que cada uno de mis hermanos y yo juntamente con ellos tengamos este compromiso contigo de revelar el gran misterio escondido por todo el tiempo, de que en Jesucristo hay salvación, de que es por medio de tu palabra, de tu evangelio, que llegamos al conocimiento del Señor Jesús, quien murió y resucitó por nosotros, dándonos la salvación, que no merecíamos, Señor. Es por gracia tuya, pero gracias, Señor, porque la hemos recibido. Ahora somos tu pueblo, somos parte de tu familia, pero hay muchas personas que están todavía ausentes de este privilegio y están atadas para ir condenadas al infierno. Permite, Señor, que tu iglesia sea ese instrumento que tú has ideado para que proclamemos y revelemos el gran misterio de la salvación en Cristo Jesús. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.